Praise the Lord. Yo quiero darle la bienvenida a todos que están aquí. Hoy vamos a entrar de una vez a la palabra. Usualmente nosotros acostumbramos a dar testimonio de encuentro. Vamos a esperar para el próximo fin de semana hacer eso. Okay. El próximo fin de semana va a ser un poco diferente, ya que tenemos los bautismos, ¿verdad? Pero quiero que vaya de una vez conmigo al libro de Lucas, al capítulo 4. Yo sé que Dios tiene una palabra para ustedes en este día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una palabra de Dios hoy? Dígale al que está a su lado con un billete de 100, no te duermas. Come on, salúdalo con un billete. Dígale, no te duermas. Si usted mira a la persona que está a su lado cerrando los ojos o roncando un poco, dale un codazo santo, ¿verdad? Pues ellos piensan que yo no los miro de aquí arriba, pero de aquí arriba se miran los que están así. Así que si usted ve a alguien que está roncando o con los ojos cerrados, ya usted sabe. Amén, bendígalo. Praise the Lord. Nosotros vamos a leer Lucas capítulo 4 desde el versículo 16 en adelante. Esto es una porción bíblica que para los que son estudiosos de la palabra la conocen. Esto es algo que aconteció, lo que vamos a leer es algo que aconteció justo después que Jesús se bautiza. La palabra dice que Él comienza a hacer varias cosas. Él comienza a predicar en Galilea, Él entra a Nazaret, ¿verdad? Él predica, él sana, Él comienza a hacer lo que Él vino a hacer a la tierra. Pero nosotros hoy yo quiero analizar esta porción cuando Él entra a una sinagoga. Okay, Él entra a una sinagoga que está en Nazaret y vamos a leer la palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado. Recuerde eso, ¿ok? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la que nos mantiene vivos. Tu palabra, Señor, nos ayuda, nos guía, nos restaura, nos redarguye, Señor, nos corrige, nos levanta. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que en este día esta palabra pueda tocar cada corazón que está aquí. Que esta palabra pueda, Señor, hablarle a cada corazón que está aquí y que pueda hacer una diferencia, Señor, en cada corazón que está aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra sea, Señor, dé el efecto, Señor, por el cual fue enviada, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Declaramos tierra fértil, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Praise the Lord. Dice la palabra que vino Jesús a Nazaret. Para los que están aquí por primera vez, yo quiero que ustedes entiendan algo. Los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es el Salvador del mundo. Los judíos estaban esperando un hombre que llegara a caballo con una espada a hacerle la guerra al Imperio Romano. En ese tiempo el Imperio Romano eran los que tenían en cautiverio a los judíos. Ellos eran el gobierno. Y los judíos estaban cansados de esta gente. Ellos no lo soportaban para nada. Y ellos esperaban que Jesús, bueno, no Jesús, ¿verdad? Ellos esperaban que el Mesías, el Salvador, que fue prometido en el Antiguo Testamento, llegara ahí donde estaban ellos y revolucionara todo ahí. Ellos querían ver un guerrero que entrara. Sin embargo,
a la persona que el Padre envía es nada más y nada menos que a su Hijo. Y llega Jesús a la tierra, pero no con espada, sino con palabras de amor. No con un ejército, sino que llega con palabras de redención y de vida eterna. No con palabras de ganarle una guerra a otra persona o ganarle la guerra a los romanos, sino que al contrario, vino Jesús diciendo, ama a tus enemigos. Entonces él llega a este lugar y él comienza a predicar ese mensaje por todo Capernaum. Él comienza a predicar y a predicar y a predicar, y en una ocasión él llega a Nazaret. Nazaret es el lugar donde se crió Jesús. Y dice la palabra que como él acostumbraba, él entró a la sinagoga. Jesús iba a la iglesia todas las semanas. Así por si acaso alguien le dice, no, pero yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Alguien le ha dicho así? ¿Para qué tengo yo que ir a la iglesia? Si Dios está conmigo aquí en casa. Come on, guys. Si Jesús iba toda la semana, ¿quién es usted para no ir? Dice la palabra del Señor que él iba todos los fines de semana. Él iba, el día de reposo, él iba a la iglesia. Y dice la palabra algo muy interesante aquí. Se levantó a leer, ¿ok? Se levantó a leer. Recuerde algo. Jesús fue criado, ¿ok? Fue criado con costumbres judías. Por esa razón es que él siempre acostumbraba a hacer las cosas que los judíos hacían. Iba a la sinagoga el día de reposo, él seguía las costumbres, ¿verdad? Él hacía varias cosas que ellos enseñaban de acuerdo al Antiguo Testamento. El problema era que los fariseos de ese tiempo querían comenzar a implementar cosas nuevas. Y ese era el problema que tenía Jesús con la gente religiosa de ese día. Ellos querían comenzar a cambiar todo, ¿verdad? Y agregarle sus propias leyes. Y ese era el problema que él tenía. Jesús tenía un problema con la religión y con el tradicionalismo que no permitía que la gente conociera a Dios de verdad. No por obras, sino de corazón. Ese era el propósito siempre de Dios. No hay nada que tú puedas hacer físicamente para llegar al cielo. Es por gracia que tú y yo somos salvos. Por fe, porque creemos. No porque usted hace algo para llegar al cielo. Imposible. No podemos hacer nada. Entonces, él fue criado en esta costumbre. Y yo necesito que ustedes entiendan algo. En el primer siglo los judíos se acostumbraban a leer porciones de la palabra. Primeramente, ellos leían lo que es conocido como el Torá. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Conocido también como los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos acostumbraban a leer estos libros, ¿verdad que sí? Ese era el Torá. Ellos también acostumbraban a leer el Haftorá. El Haftorá era el resto del Antiguo Testamento. Ellos leían básicamente los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, en este caso dice la palabra que a Jesús le tocó orar del libro de Isaías. Pero escuche bien, esto es algo sumamente importante. Algo que usted necesita entender es que las porciones bíblicas que leían estos hombres en el primer siglo en las sinagogas no eran porciones que ellos mismos escogían, sino que había una lista preparada para que cuando una persona se levantara, ellos le entregaban una porción bíblica para que esa persona leyera eso. Y dice la palabra aquí en el 17 que se le dio, ¿se da cuenta? Se le dio el libro del profeta Isaías. No fue que Jesús pidió este libro, sino que se le dio a él. A mí, yo me lo encuentro tan increíble que de todos los momentos, de todos los tiempos, en el momento justo, cuando llega Jesús, a él le dan en sus manos el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 61, versículo 1. Cuando él comienza a leer, mi hermano, si usted se da cuenta de lo que dice la palabra aquí, Jesús está literalmente hablando de él mismo. No fue una coincidencia. No es algo que pasó por casualidad. Llega el Salvador del mundo y en ese momento justito
le toca leer algo que confirma quién es Él. Dice la palabra en el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso es sumamente importante también. ¿Por qué es importante? Porque en las sinagogas, escuche bien, ¿me está escuchando? En las sinagogas existía un asiento, una silla que se llamaba la cátedra de Moisés. ¿Me está escuchando? En cada sinagoga existía una silla que se llamaba la cátedra de Moisés. Era un asiento de autoridad y prominencia en la sinagoga. Solamente los rabinos de esa sinagoga específica estaban permitidos sentarse ahí. Sin embargo, nosotros podemos leer en Mateo 23, 2, 3 y 4, que los fariseos a veces se sentaban ahí. Dice la palabra, en una ocasión Jesús estaba hablando de los fariseos. En Mateo 23, del 2 al 4, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto lo dijo Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Escuchó lo que dijo Jesús en este momento? Todo lo que ellos le digan a ustedes que hagan, háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oh my goodness. Cuando una persona se sentaba en esa silla, en ese asiento, la cátedra de Moisés, era conocido que ellos lo que hablaban era la palabra. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, cuando esos tipos se sientan en esa silla, ellos les están enseñando la palabra de Dios. Pero cuando ellos se paran, ya ustedes saben que ellos no hacen la palabra de Dios. Así que cuidadito, hagan lo que ellos dicen porque es palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Muy diferente, ¿me están entendiendo? Entonces nosotros vemos en Mateo 23 que él habla de la cátedra de Moisés. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo quiero que usted mire lo que dice el versículo anterior. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Es conocido, mi hermano, que cuando uno se sienta, especialmente después de predicar algo, de leer algo en una sinagoga, en ese tiempo también tenían púlpitos así y había un asiento en ese altar. Ese asiento se llamaba la cátedra de Moisés. En ese momento se sienta Jesús en esa silla y dice la palabra: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque se conocía que el Mesías, cuando llegara, conocido como el segundo Moisés, él se iba a sentar en esa silla. En ese momento llega Jesús, lee Isaías 61, se sienta en esa silla y le dice a ellos: lo que acabamos de leer, aquí estoy. Se cumple conmigo. El libro de Mateo, mi hermano, modela el nacimiento y el ministerio de Jesús con el de Moisés. Jesús es el nuevo Moisés que ha sido designado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud y dar la nueva ley. Recuerde, Jesús nace, hay un rey que quiere matar a los niños de menos de 3 años, sus padres tienen que escapar. Nace Moisés, el faraón quiere matar a todos los niños que tienen menos de 3 años, su mamá lo hace que escape, ¿verdad que sí? Son la misma cosa casi. Viene Moisés, crece, liberta a Israel. Viene Jesús, crece, ellos están esperando que el Mesías liberte a Israel, ¿verdad? Y dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ellos como que de repente comenzaron a verlo porque ahora tenía barba.
cuando era más pequeño, como no tenían, o sea, no nos reconocían bien, pero dijeron, wait a minute, espérate un momento, este es el carpinterito que yo conozco desde que es chiquito. Ese no es el que está sentado ahí, ¿qué es lo que está diciendo él? Y así era la cosa, mi hermano. Un hombre que es el Salvador del mundo se para, declara esta palabra y dice la Biblia que la gente que lo conocía a él comienzan a preguntar, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Ok? El ser humano siempre se emociona en el momento, pero al pasar el tiempo la emoción se va y se revela la verdadera condición del corazón. Jesús le conocía el corazón a estas personas. Él sabía que ellos eventualmente cambiarían su opinión sobre él. Y mira lo que dice el 23, que dice Jesús. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Imagínense, un refrán, dice Jesús. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Hermanos, en otras ocasiones del Nuevo Testamento nosotros podemos leer algo que es muy común. Cada vez que Jesús hacía algo, los fariseos y la gente de la ley, la gente que no creían en Jesús, ellos siempre querían ver algo más. Ellos siempre querían ver un milagro más. Ellos siempre querían ver una señal más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la generación perversa demanda señal. Ellos siempre querían ver que Jesús probara y probara y probara. Y mi hermano, no importaba, usted no se imagina las veces que Jesús hizo un milagro en frente de los fariseos y ellos lo que hacían era criticarlo. Dice la palabra que sana Jesús a una persona, le dice, levántate y agarra tu cama y vete. ¿Y qué fue lo que dijeron los fariseos? ¿Y este por qué sana el día del sábado, el día de reposo? ¿What? Ese es el problema que tenían ellos con Jesús. Ellos acaban de ver un milagro, sin embargo se enojan con él porque lo hizo el día de reposo. Y siempre era así la cosa, se enojaban y siempre estaban buscando una razón por qué acusarlo. Pero la realidad es, mi hermano, que el día de hoy todos nosotros somos así también. Este mundo está buscando señal tras señal tras señal. Cada vez que uno le predica a una persona, ellos lo que quieren es una señal de que Dios existe. Ellos lo que quieren es ver si Dios es real y quieren ver señales. ¿Y por qué no se aparece Dios? ¿Y por qué no viene Dios y me habla? ¿Y por qué no viene Dios de las nubes? ¿Y por qué no se aparece? La generación perversa demanda señal. Siempre quieren ver algo más. Siempre quieren ver algo más. ¿Y sabe lo que es eso? Eso es soberbia. Eso es orgullo. Eso es hipocresía. Porque dice la palabra en el mismo capítulo que acabamos de leer de Mateo 23, como 4 o 5 veces le dice Jesús, hipócritas a los fariseos. Porque ellos hablaban algo y no cumplían con lo que ellos decían. Ellos le echaban cargas grandes al pueblo que ellos mismos no podían hacer. Y Jesús muchas veces les decía a ellos, hipócritas, 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 no deben ser así. Jesús le conocía el corazón. La duda, la soberbia y el orgullo siempre iban a demandar más y más. Y añadió, dice el versículo 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Escuche bien, ningún profeta es acepto en su propia tierra. No sé si usted se acuerda, en una ocasión la palabra dice que Jesús había llegado a un lugar y vino un hombre y le dijo a otro hombre, hey, ven, que Jesús está aquí. ¿Y qué fue lo que le dijo el hombre a él? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Y él le dijo, ven y ve. Hermano, yo le hago la misma pregunta. ¿Podrá salir algo bueno de New Brunswick? ¿Podrá salir algo bueno de Cuenca? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la gente nos conoce y regresamos a ese pueblo? Dicen, ¿este es predicador? Si yo robaba con ¿de qué está? Este es predicador, si este es el que decía los chistes más sucios antes. Este es predicador, este va a sanar gente.
Sí, hombre, si yo jugaba fútbol con él. Y eso que Jesús nunca hacía nada malo. ¿Ok? No estamos hablando de un ladrón, de un mentiroso, de nada de eso. Estamos hablando de un hombre que creció en el mismo pueblo. Pero ellos lo miraban como que ese es el hijo del carpintero. Nosotros estamos esperando un guerrero que venga, pero él, nada, imposible. Y eso es lo que la gente a veces piensa de ti, que tú no puedes, que tú no tienes la educación, que tú no eres muy alto, que eres muy pequeño, que eres muy grande, que eres muy bobo, que tú no puedes. Pero hermano, nada de eso importa. Lo único que importa es lo que Dios ha determinado de ti. Y Él dice que tú eres más que vencedor, que tú sí puedes en el nombre de Jesús. Porque tú has sido llamado y escogido también. Yo creo firmemente, sí, muchos lo han llamado, pocos los escogidos, pero yo creo que en esta iglesia todos son escogidos. Yo creo firmemente que aquí lo que estamos formando es una generación de discípulos que van a ir y ganarse el mundo para Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mi hermano, pero honestamente le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien? ¿Usted solo llega a la iglesia para recibir? Pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y no trae a nadie. ¿No le habla a nadie de Jesús? Hay un problema ahí. Quiero dejarte saber que hay esperanza todavía para ti. ¿Estás vivo? Hoy mismo al salir de la iglesia tú puedes predicarle a alguien. Hoy mismo al salir de la iglesia tú puedes textear a un amigo. Mira los contactos que tú tienes en tu teléfono. ¿Cuántos son? ¿200, 300, 500? A alguien le tienes que predicar. A alguien le tienes que predicar, mi hermano. A eso es que Dios nos ha llamado a nosotros. Dice el versículo 25. Me encanta esto porque Jesús comienza a decirles a ellos, después de decir, de cierto digo que ninguno es profeta profeta es acepto en su propia tierra. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús lo lleva a Primera de Reyes 17. En el versículo 25 dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, que estaba al norte, por encima del país. Había muchas viudas en Israel, pero a una señora que estaba lejos fue enviado el profeta. También Jesús menciona algo que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5. En el versículo 27 dice así: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. No solamente fue Naamán un sirio, sino que fue el general que pudo ganarle una guerra a Israel. Y de toda la gente que hubiera sanado Dios en ese tiempo, Dios sana a ese hombre. Dice la palabra que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se han enojado con el Señor Jesús. ¿Usted sabe por qué se enojaron ellos con él? Porque para el judío es inconcebible, mi hermano, es imposible que Dios ame a un gentil. Un gentil es una persona que no es judío. Jesús les estaba diciendo a ellos: ustedes me van a decir a mí, hey, sánate tú mismo. Y es más, cuando él estuvo en la cruz, ¿qué era lo que le decían? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él estaba profetizando en ese momento lo que le iban a decir a él. Porque tú no te sanas tú mismo. Él les estaba diciendo, ustedes me van a decir a mí, pero ¿sabe qué? Este evangelio no es solamente para ustedes, es para los que están afuera también. Este evangelio no es solamente para la gente que es el pueblo de Dios, sino que es para la gente que están afuera también. Dios va a salvar a todo el mundo. Ese siempre ha sido el propósito de Él. Salvar a todo el mundo. Ahora, ¿van a ser todos salvos? No. Porque lamentablemente no todos van a aceptar al Señor Jesús como Salvador. Pero la realidad es que en el cielo vamos a ver personas de muchos países diferentes. Y no es por nada, pero como que los hispanos, como que vamos a ver mucho allá arriba. Porque ustedes saben que ustedes se multiplican como los cuis, ¿sí o no?
Dice el versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo iban a tirar de un monte. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y hermanos, yo no sé si usted sabía esto, pero hubieron muchos instantes. Si usted lee la palabra de Dios, hubieron varios instantes donde se enojaban tanto con Jesús que lo querían agarrar y lo querían caer a pedrazos y que querían tirarlo por montañas y querían asesinarlo. Hubieron muchos atentados contra él. Sin embargo, él siempre se escapaba. ¿Usted sabe por qué él siempre se escapaba? Porque él tenía un propósito muy específico que no se había cumplido todavía. Y yo quiero que tú sepas que no importa lo que el doctor te ha dicho, no importa lo que el mundo te dice, no importa lo que tu padre o tu madre te dice, si tu propósito no se ha acabado en esta tierra, tú no vas para ningún lado. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Así que tienes que tener la confianza. No importa la circunstancia que se ha levantado contra ti. No importa si has perdido el control de lo que está pasando. Qué bueno, entrégale el control a Dios. Hermano, cuando el enemigo quiera derrotarte, simplemente pasa por en medio de él. Así como hizo Jesús. Y entonces yo quiero, en este momento, imagínese algo tan precioso. Jesús comienza en este momento a leer la palabra y al principio están maravillados con él, pero terminan ellos queriendo matarlo. Pero yo quiero regresar a lo que dice el versículo 18, porque lo que lee Jesús en este momento es algo tan súper primordial e importante. Y yo quiero que ustedes reciban esta palabra para ustedes. Escuche bien. ¿Sabe por qué usted necesita recibir esta palabra para ustedes? Porque lo que Jesús lee aquí es algo, hermanos, que aplica a nuestras vidas. ¿Cómo es que Jesús va a llegar a la gente del mundo? ¿A través de quién? Let me rewind. ¿Cómo es que Jesús va a llegar a la gente que está en el mundo? ¿A través de quién? Praise the Lord. ¿A través de quién? Dile a la persona que está a tu lado, a través de mí. Dile a la persona que está a tu lado, a través de ti. Dile a la persona que está a tu lado, a través de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, somos el cuerpo de Cristo. Dale un codazo a ese que se está durmiendo a tu derecha. Míralo, 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 míralo. A través de ti y de mí es que Jesús va a llegar a la gente, mi hermano. A través de ti y de mí es que Jesús va a llegar a los corazones. Dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Declare eso para su vida en este momento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mi hermano, el Espíritu Santo no nos ha dejado huérfanos. Él no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros todos los días. Él es el que nos da poder, el que nos da autoridad, el que nos da propósito. Es Él. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, y sabe que Jesús no está hablando de la gente pobre que no tiene mucho. Él está hablando, un pobre es una persona que le falta algo. Una persona que le falta mucho. ¿Y sabe qué? Hay personas que son ricas en posesiones, pero pobres en espíritu. Hay buenas noticias para ti. Si tú eres una persona así que no conoces de Dios, hay esperanza para ti si tú estás vivo. Cristo Jesús es la esperanza para este mundo. Y Dios nos ha ungido a nosotros para llevar estas buenas nuevas a todo aquel que no conoce. Sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay tantas personas y hay muchos que buscan sanidades físicas y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios sí puede sanar. ¿Cuántos saben que Dios sigue sanando en este momento? Aleluya. Una hermana se me acercó el otro día y me dijo, pastor, fíjese que yo tengo una tía, una prima, no me acuerdo bien quién fue, pero tiene un familiar que tiene cáncer, que tenía cáncer en su país. Ella dijo que el otro día cuando estuvimos orando aquí por ella, dice ella que el próximo día ella llamó a su país y ese familiar fue sano en el nombre de Jesús. El cáncer se le desapareció por una oración que hicimos nosotros aquí.
No hay nadie que me pueda decir a mí que Dios no existe, porque yo sigo viendo la gloria de Dios todos los días. Ahora, ¿puede sanar Dios? Claro que sí. Pero lo primordial y más importante es que nosotros seamos sanos de corazón. Porque la realidad es que estamos viviendo en un momento en la historia donde hay mucha gente que se están matando. Hay mucha gente que se están suicidando. Hay muchas personas que están en depresión, que están en ansiedad, que tienen tristeza, que tienen soledad. Pero la realidad es que el Espíritu Santo puede llenar ese vacío y hacerlos sentirse parte de una familia grande que somos nosotros, la familia en Cristo, ¿verdad que sí? Dios lo puede hacer en ellos. Dice la palabra, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y sabe qué? A pesar de que hay miles de personas en las cárceles, lo que más tiene encarcelado a la gente hoy en día es el pecado. Hoy en día la gente no solamente son encarcelados, sino que son esclavos del pecado. Jesús ha venido a liberar a esa gente. ¿Cuántos fueron liberados por Jesús del pecado? Come on, somebody. ¿Alguien puede testificar en este momento de lo que Dios ha hecho en ti? Dios nos ha libertado del pecado. Y dice, y vista a los ciegos. Y sí, el mundo está lleno de gente que no pueden ver. Y sí, Jesús sanó a muchos ciegos. Pero ¿sabe qué? El Dios de este mundo, dice la palabra, los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso. Cristo ha venido a darle vista a esos ciegos. Hoy en día, todas esas personas que ustedes conocen que no conocen a Cristo, todas esas personas que ustedes conocen están caminando en tinieblas. No hay nada peor que caminar en tinieblas, porque no hay dirección, porque no hay propósito, no sabes a dónde vas. Pero cuando viene la luz de Cristo a tu vida, mi hermano, todo eso cambia. Y es nuestra responsabilidad llevar esa luz. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz. ¿Por qué somos la luz? Eso fue lo que dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Y si tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos luz, amén. A poner en libertad a los oprimidos. Hermano, hoy en día la falta de perdón tiene a muchos rehenes y encarcelados. Hoy es el día que serás libre de eso en el nombre de Jesús. Tú que no has perdonado a esa persona que te traicionó, hoy es el día de perdón. Tú que no has perdonado a esa persona que te violó, hoy es el día de tu liberación. Tú que no has perdonado a aquella persona que te hirió, hoy es el día que tú vas a ser libre. Y yo te garantizo, ¿te vas a olvidar de lo que te hicieron? No, porque cada uno de nosotros, tal vez no cada uno, pero muchos de nosotros tenemos cicatrices en nuestro cuerpo. Y las cicatrices nos recuerdan de lo que nosotros pasamos en una ocasión, alguna herida que se nos hizo, pero ya esa cicatriz no duele. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez en tu mente te vas a acordar de lo que te hicieron, pero ya no te va a doler, porque Dios te va a ayudar a superar ese problema. Él te va a ayudar a superar esa situación, y ya no vas a ser cautivo por tu pasado, sino que vas a proseguir hacia la meta de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, en el versículo 19, Jesús en este momento menciona el versículo 2a de Isaías 61. Recuerde que los versículos así enumerados como nosotros lo conocemos no siempre fue así. Así fue cuando Reina y Valera hicieron la Biblia, lo pusieron de esa forma, ¿verdad? Para poder diferenciar y poder buscar las porciones bíblicas más fácilmente. Pero originalmente el texto original no tiene números. No tiene, ¿verdad? No tiene números para diferenciar. Entonces lo que Jesús leyó simplemente fue una porción completa. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Esta frase aquí registrada, mi hermano, habla de un anuncio de celebración, que ha llegado el tiempo de la salvación de Dios. Y yo quiero decirte a ti, si tú estás aquí por primera vez, hoy es el día de tu salvación. Yo quiero ofrecerte a ti, como dijo Pedro, yo no tengo plata, no tengo oro para ti, pero lo que sí tengo es el mensaje de Cristo para tu vida. Tal vez tú estás
bien difícil. Tal vez has estado pasando cosas que nadie te entiende. Te sientes solo, te sientes triste. Pero hoy en día Dios va a cambiar tu lamento en baile. Tú vas a ser victorioso en el nombre de Jesús. Simplemente tienes